es nuestra última noche y espero que haya sido una noche edificante. Cuando termine las, las clases, me gustaría dos cosas. El primero, tener un tiempo abierto de preguntas, de todo tipo de preguntas que ustedes entiendan, de todo lo que hemos hablado, que ustedes creen que quedaron con alguna duda o quieren más detalles o no se habló, porque obviamente no se puede hablar todo, porque el tiempo no. Yo creo, por el material, que un curso como este lo ideal es 2 meses, pero tampoco podemos tanto tiempo. Así que si usted tiene preguntas, vaya anotándolas. Limitémoslo a preguntas y no a comentarios, porque quiero dejarle el tiempo de cada grupo pequeño al final con los matrimonios y ahí, por supuesto, pueden comentar, etc. Pero sí, no dejen de preguntar. Anoten sus preguntas para que me cuenten al final lo que tengan. Lo segundo es que sus comentarios de las clases, que podía mejorar, que podía añadir, que podía quitar, pueden hacerlo aquí público al final o también pueden hacerlo por correo, en el correo que se inscribieron o en mis redes sociales. Supongo que si no la mayoría de ustedes me siguen, así que pueden escribirme con confianza que se puede mejorar. Estas son clases que tenemos que hacer todos los años porque como pastor es un aporte que hacemos a la iglesia y a la larga me lo hago a mí mismo porque yo sé que matrimonios bien formados es menos consejería matrimonial que uno hará. Así que bueno, me gustaría pedir un voluntario que inicie la oración esta noche, el que desee o la que desee, una voluntaria, para iniciar las clases de hoy. Puede abrir tu micrófono, puede levantar la manita como usted quiera. Ya alguien levantó la manita. Por aquí, Jimmy, feliz días. Adelante. Amén, amén. Vamos a orar para encomendar a Jehová, ¿verdad? Esta charla de hoy. Padre bueno, Padre eterno, Padre de la gloria, gracias Señor Jesús. Gracias porque estamos aquí dándote la gloria y dándote la honra. Padre, pidiéndote que sea tú tomando el dominio y el control de cada punto que se vaya a hablar, que todo sea conforme a tu voluntad y a tu dirección. Padre amado, que esto pueda edificar vidas, Dios mío, que cada hogar, que cada persona, Dios mío, que esté escuchando esto, Dios mío, estas palabras, todo lo que se vaya a decir hoy, pueda introducirse en ellos, Dios mío, y germinar y dar fruto al 100%. Padre amado, te pedimos que sea tú glorificándote, Dios mío, en cada pareja, los que están a punto de casarse, los que lo van a hacer, Señor Jesús, y los que ya están. Y que todo lo que hagamos, Dios mío, sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Jimmy. Hoy tenemos 3 temas. ¿Cuál de los 3 más interesante? No sé, porque los 3 son temas que he visto constantemente en consejería matrimonial, en las iglesias, etcétera. Así que tomen apuntes. Estos temas, yo sé que muchos de ellos están en sus notas que les envié, también en el libro del cual se basa esta charla, que de verdad deberían comprarlo todo el que pueda. Todo el que pueda comprar este libro de Gary Chapman, porque muchas de las cosas queda mejor aclarada cuando usted lee el libro y puede repasar y puede repasar y puede repasar. Muy bien. Lo primero es, debemos saber antes de casarnos que nos estamos casando no con una persona, sino con una familia. Ustedes escuchan frecuentemente gente que dice, usted no se casa con una familia, con su familia, se casa con una persona. No, usted se casa con una familia. Oiga bien esto, por más que usted crea que no, usted pregúntele a los casados y todo el que tiene un matrimonio sólido y sano tendrá que reconocer que uno no se casa con una gente, se casa con una familia. ¿Qué significa casarse con una familia? Mira, a veces cuando uno se casa cree que los padres, los hermanos, la familia de
esa persona se quedará, cuando termine la boda, desaparecerá, irán a sus hogares y usted los verá quizás en diciembre, el 25, el 24, el Día de las Madres o el Día de los Padres. Pero lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, eso no es así. Claro que todo depende de las familias. Hay familias que son mucho, pero mucho más intensas que otras, pero en todas las familias esa dinámica se va a dar en algún momento de la vida. ¿Qué significa que yo me caso con la familia? En primer lugar, significa que la forma como lo criaron o la criaron a él o a ella va a influenciar en ustedes. Eso es evidente. Si vienen de padres alcohólicos, si la muchacha tuvo un padre ausente, si el hombre tuvo una madre fuerte, si tuvieron divorcios en la casa de los padres, si hubo abuso físico, abuso sexual, etcétera, si eran cristianos rabacucos, como se dice ahora, si eran cristianos sumamente liberales, si eran ateos, todo eso no determina cómo será la persona necesariamente, pero sí influencia. De una manera u otra, influencia. Usted sabe muchas veces que un hombre tuvo un papá militar por la forma como él reacciona en el matrimonio, sin él nunca haberlo dicho. Sabe muchas veces que por ejemplo, te voy a dar un caso. Este fin de semana yo estaba con una pareja que el hombre le lleva a la mujer algunos 15 años. Se casaron, se enamoraron cuando ella tenía 15 y sin decirme la historia, en mi mente, por supuesto, inmediatamente supuse que ella tuvo un padre ausente en su vida. Al final me enteré que su papá biológico murió cuando ella era pequeñita y que luego la mamá se había casado con otro hombre y las abandonó. ¿Quién me dice, quién abre el micrófono y me dice por qué yo supuse que ella tuvo un padre ausente en su vida? Bueno, porque busca pues una figura paterna. Gracias, Marta. Porque muchas mujeres, y no solo las que tuvieron un padre ausente, aún teniendo un padre presente, pero que no. Me silenció ahí una moderadora endemoniada. Buscan en su vida una persona que llene el espacio que su papá no llenó. No siempre sucede esto, pero suele suceder. Entonces, la forma como usted es criado o criada va a influenciar. Ahora, hay otras formas, obviamente, que la familia se casa con usted. Por ejemplo, en consulta, dice el doctor Chapman, es común escuchar lo siguiente. Su madre quiere decirme, la madre del hombre, las cosas que yo debo cocinar o el menú que debo cocinar. No le gustó a su padre. Le ha dicho a sus amigos que su hija se ha casado por debajo de sus posibilidades. Supongo que él esperaba un doctor o un abogado. Su hermana y madre nunca me incluyen en sus actividades sociales. Invitan a mi concuñada, es decir, a la otra esposa del otro hijo, pero nunca me invitan a mí. Su hermano es adicto a los deportes y nosotros no tenemos nada en común. Cuando hablamos, dice el hombre, con el cuñado, no tenemos nada que hablar. Su padre es contador, contable, le dicen a alguna gente, que de mala manera. Cada vez que nos vemos, quiere darme clases cómo administrar nuestro dinero. El hermano de mi esposo siempre le está diciendo qué hacer. Es su hermano mayor y él no sabe que ya, él no entiende que ya mi esposo se casó y que no tiene que ser el hermano mayor de que fue en toda su vida, el mandón. Los padres de mi esposa le dan dinero a ella para que compre cosas que nosotros no podemos permitirnos en este momento del matrimonio. Los padres de mi esposo siempre aparecen sin avisar
y quiero que lo dejemos todo, y quieren, perdón, que lo dejemos todo para estar con ellos. Se han fijado ya, son 8 cosas, pero obviamente la lista puede ser larga. Cómo la familia siempre va a incidir en el matrimonio. Esto es de forma directa. Ahora, no estamos hablando incluso de otra forma, o de forma indirecta, pero de otra forma cuando muchas veces la familia por alguna razón se viene a vivir con nosotros, que es una posibilidad. Cuando yo conocí a mi esposa, yo bromeaba, entre broma y serio, que mi esposa, su mamá vivía en otro país. Y yo decía, las suegras son como las estrellas, mientras más lejos, más bellas. Y decía, tengan suegras que vivan en otro país o que estén con el Señor. Entonces yo podía ufanarme de que mi suegra no se metía con nosotros porque no vivía en nuestro país. Pero como ustedes saben, por cosas de las que están pasando en Venezuela, nosotros trajimos a nuestra suegra a nuestra casa. Se supone que deberíamos compartirla con la otra hija, pero por ciertas dinámicas familiares que se dan, ella prefiere estar con nosotros. Mi suegra es una persona maravillosa, me cocina bien rico, me quiere, pero tiene un carácter difícil. Una señora de casi 80 años, literalmente le faltan 1 o 2 años para 80, viuda desde hace muchos años de un gran esposo, y ella vive peleándose con sus hijas. Ya ustedes saben cómo no va a pelearse con los nueros, con los yernos. Así que no estaba en mi agenda, en primer lugar, económicamente hablando, sostener otro adulto. No estaba en mi agenda tener otro adulto dentro de la casa. Pero de repente, por razones que suceden, mi suegra es parte de mi familia y tiene que ser así, ¿verdad? Un principio de honra también a nuestros padres. Pudiera haber pasado con mi mamá, pudiera haber pasado con mi papá, o puede pasar en algún momento. La ventaja de mi familia es que somos 4 hermanos, quizás es más fácil, pero hay casos que se dan. Usted tiene que saber que en algún momento ese cuñado, en algún momento la mamá o el papá, por alguna razón de la vida, puede terminar viviendo con usted temporalmente. A veces hay temporadas que se extienden. Estoy loco por casarme con ella y sacarla de esa casa para que no esté con ese endemoniado hermano, con esa madre psicótica, con ese padre abusador. Mucho cuidado con eso. Tú verás que desde que nos casemos, le voy a dar tanto amor que ella no va a tener necesidad de pensar más en su familia, en su prima, en fulano. Eso no siempre es así. La familia puede ser influir por la forma como criaron, influir directamente por sus comentarios. Hay hijos que las mamás son las que hablan de qué es lo que tienen que hacer, que decoran la casa. Hay hijas que todas las decisiones que se van a hacer en la casa la consultan con su mamá o con su papá. Hablo de hijos casados. Que una hoja de un árbol no se mueve en ese matrimonio sin que los padres se metan. Obviamente eso no es sano, pero son cosas que pueden suceder. Con respecto a esto, hay 3 temas claves que usted tiene que hablar en el noviazgo, porque esto no es cosa de prevención cuando se casa, no, desde ahora, para que le vaya bien. Temas claves que tienen que hablar desde ahora. Primero, los días festivos. Miren, cada familia tiene una dinámica con los días festivos. Cada familia tiene tradiciones de 20 o de 30 años. Y por más que uno dice dejar al hombre, a su padre, a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne, las tradiciones familiares pesan mucho. Por ejemplo, para mi esposa, el 24 de diciembre es muy importante. Mi esposa, por muchos años, fue parte de un orfanato, fue de Venezuela Dominicana, se internó como voluntaria en un orfanato. Todos los 24 de diciembre preparan un tremendo almuerzo, una tremenda cena para los niños.
mi casa, mi familia paterna, mis padres, el 24 de diciembre es una actividad importante porque es la única cena que yo recuerdo en mi vida que cenábamos todos juntos en mi casa. En mi casa no, nadie, ni se almuerza, ni se desayuna, ni se cena juntos. Cada quien cenaba viendo la televisión, en la computadora, cuando llegaba. Tan así que fácilmente, si yo llego un poquito tarde el 24 de diciembre, se cenó sin mí, porque no se espera tampoco a nadie. Entonces, como es el único día que se cena juntos, y que generalmente están mis padres, mis hermanos, etcétera. Entonces para mí es una fecha importante porque no tengo cultura, por ahí familia que los domingos cenan con los papás, que cada mes los padres organizan un almuerzo, etcétera. En mi casa no están así. ¿A dónde vamos a ir el 24 de diciembre? ¿Donde mi esposa o donde mis padres? No es tan fácil de decidir. No, es que ya nos casamos, lo hacemos nosotros ahora en mi casa. No, lo que pasa es que para ella son 20 años sirviéndole a los niños ese día. Ahora usted no le puede decir, no, hermana, ya usted se casó, olvídese de eso. No, pero que, bueno, pues entonces los niños son importantes. Ajá, y mi familia que nunca se reúnen a cenar, nunca. Que juntar a esos 4 hermanos tienes un milagro. Y que el único día que se juntan los 4 hermanos con sus respectivas familias es el 24. Y yo no voy a estar ahora. Entonces, esas cosas le van a salir en el matrimonio. Y hay que hablarlo desde ahora. ¿Cuáles son? Esas preguntas se las van a hacer ahorita los grupos. ¿Cuáles son los días importantes en tu familia? ¿Cuál es la tradición en tu familia? Hay familias que el 25 de diciembre es más importante que el 24. Hay familias, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que el noviembre, a finales de noviembre, Thanksgiving Day, es más importante que el 25 de diciembre, fácilmente. Y ellos pueden dejarlo todo para estar el Día de Acción de Gracias. Y el 25 de diciembre, si no pueden ir, no hay problema. Hay familias que el 31 de diciembre, mi esposa creo que me dice que en Venezuela, ella nunca casi puede estar acá en estas clases porque está con la niña. Pero en Venezuela, el 31 de diciembre o el 25, esos 2 días son muy importantes. Entonces usted tiene que saber cuáles son las tradiciones. Que ellos acostumbran a amanecer el 25 en una casa, en pijama. Entonces usted tiene que entender eso, porque si esa mujer tiene 25, 30 años amaneciendo los 25, de repente ahora casada, quiere amanecer sus 25. Entonces hay que hablar de los días festivos. Por ejemplo, nosotros tenemos una pareja, Nuevos Comienzos, que tenemos un retiro de matrimonio a final de mayo. Y me dijo la esposa, yo no podré ir porque la familia de mi esposo, el Día de las Madres, es sagrado. Ese día no se toca. En mi casa no es así. En mi casa yo puedo decirle a mami, voy el martes. Y no, a mí no tiene problema. Voy el viernes y me paso el día con ella cerca del Día de las Madres, por supuesto. Pero hay familias donde ese domingo no van a la iglesia, no van a ningún sitio porque hay que estar con mamá. Ustedes tienen que entender eso, manejar eso. ¿Cuáles son los días importantes de tu familia? Y de esos días, ¿cuáles son las festividades que han impactado, etcétera? Hablen eso desde ahora. Segundo, detalles religiosos. Cuando mi esposa y yo nos enamoramos, yo tenía un miedo. Como ustedes saben, mis padres son cristianos conservadores. Yo no me gusta usar el término rajatabla ni ¿cuál es Manín Rabacuco? Ya hablando en serio, ni rebequenda, porque son despectivos, es como liberal. La palabra liberal es muy despectiva, la palabra religiosa, rajatabla, es despectiva. Yo prefiero usar conservadores, un poquito más conservadores de lo normal, porque yo me considero un cristiano conservador, según la Biblia, pero ellos son más conservadores de lo conservador que me considero. Entonces, yo le pedí a mi esposa al inicio del noviazgo, o cuando nos estábamos conociendo, que fuera en falda a mi casa, o por lo menos sin arete, ¿verdad? Pudiera ir con pantalones, porque ella usa pantalones bien desahogados, pero que se cuidara de los aretes y del maquillaje muy fuerte. ¿Por qué? Porque para mis padres eso es muy importante. No es hipocresía, porque yo sabía que mi esposa no era una cristiana ultra conservadora como ellos. Pero por respeto, sobre todo al inicio, esa impresión es vale tanto.
que se quitara eso. También cuando me invitaban a predicar, no me invitan, no tengo barba, pero cuando no tenía barba, me invitaban a predicar mucho a la iglesia de mi madre, sobre todo, y a veces donde mi papá. Cuando mi esposa me acompañaba, iba con su falda, iba sin arete. Llegamos a ponerle a la niña un gorrito bien grande para ocultar las orejitas porque tenía esos areticos que le ponen cuando nacen. ¿Por qué? Porque yo respeto la tradición religiosa de mis padres, yo no puedo cambiarlos. Usted tiene que conocer esos detalles religiosos de la familia. Hay familia que toma vino. Por ejemplo, el papá de mi esposa era italiano y esas personas al mediodía almuerzan con vino, como los judíos, como lo hacía Jesús. No era vino sin alcohol, como queremos decir a veces para uno bajar el impacto. Era vino normal. Entonces, mi esposa no almuerza, no necesariamente tiene que almorzar con vino, pero ella toma vino normal porque ella vio a su papá tomar vino todos los días y si ella le brinda una copa, se la va a tomar sin problema. Si yo no hablo, no lo hablé, pero si yo hubiese sido tan conservador como mis padres, ver a mi esposa con una copa de vino hubiese sido escandaloso. Yo tengo amigas cristianas que toman cervezas, que son catadoras de cerveza. No se emborrachan, que es lo que prohíbe la Biblia. Entonces, si una persona, usted la conoce y no habla en esos temas religiosos familiares, porque eso viene de la familia, no de la Biblia, y te dice, no, yo tomo cerveza, a mí me gusta, y me gusta probar, y viajar a Alemania, hacer turismo, no sé cómo se llamaría eso, pero cervezuano, para decirlo así, para catar cerveza, catar vinos, catar ron, etcétera. Si usted no lo habla, eso puede ser escandaloso para usted o para su familia. Bien, entonces hay que hablar los detalles religiosos familiares. ¿Qué es pecado en tu familia? ¿De qué no se habla? Hay familias que usted menciona la palabra apóstol y eso es un problema, porque no, hay otros que usted menciona reverendo y eso es un problema, porque solo a Dios se reverencia. Hay familias donde se escucha música romántica, y son cristianos o no cristianos, pero tienen una musiquita de Camilo Sesto o de José Luis Perales. Hay otras familias que si usted pone esa cosa lo van a botar de la casa. Eso hay que hablarlo, porque un 24 de diciembre usted quiere agradar a la familia de sus padres y llevar un especial de Navidad de Luis Miguel o de José Feliciano y lo van a botar de la casa. O si usted, como buen cristiano evangélico, va a un especial de, ¿cómo se llama? El que canta la chikungunya. Ya me olvidó, gracias a Dios. Entonces usted lleva un CD de la chikungunya, es una canción cristiana, para los que no saben. Y lo van a botar de la casa también por loco. Entonces hay que hablar los detalles religiosos. En el libro de Chapman se plantea, una pelea porque los hijos, la esposa se casa con un muchacho y fueron a visitar al papá de la muchacha y el domingo es día de servicio y van a la iglesia. Bueno, pero el papá era un cristiano aquí en Estados Unidos, muy común que los americanos van a la iglesia, los gringos, así, no van en pantalones cortos porque Dios es grande, pero hasta en chancleta, van en un porche por fuera, etcétera. Pues ese gringo era muy diferente, era un gringo muy formal, era una iglesia muy formal, donde la gente iba de traje y corbata, no los predicadores, no, la gente normal. El muchacho era un cristiano más moderno y no quería ponerse corbata. Ah, no, pero eso es un pleito. Porque eso es una afrenta a Dios y a la casa del Señor, santidad Jehová, reverencia, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Usted tiene que ir formal a la casa del Señor. Entonces, el muchacho, por no saber esos detalles religiosos, no se preparó o se enojó. Usted lo tiene que preparar a su marido, mi amor, con las cosas posibles. Vamos a ir el domingo a la iglesia de papi y allí hay que ponerse una corbata. Vamos a complacer a papi. ¿Sabes cómo el papi? Un viejo cacarrabia para ganar ese pleito. Mi amor, vamos a la iglesia de mami y allá usan falda las mujeres. Ponte tu falda para que no haya problema. Si quiere hacerlo o no quiere, ya eso es prerrogativa de ellos, pero hablarlo antes de casarse para que no sea una sorpresa. Tercero, detalles, bueno, y ni siquiera hablo de cuando son familias adventistas que los sábados no trabajan, o judíos mesiánicos que también igual, etcétera. Detalles hogareños. Hay dinámicas en los hogares. Por ejemplo, una familia fueron a almorzar a un restaurante con los suegros
Y el hombre pasó una tremenda vergüenza cuando a la hora de pagar, la esposa le dice al muchacho que tiene que pagar. Porque en esa familia las cenas se hacen, pagas tú, pago yo. Y ya ellos habían cenado anteriormente con los suegros y los suegros habían pagado. Entonces ahora le tocaba a los hijos pagar. Para el muchacho fue muy chocante y vergonzoso, como hubiese sido para mí. Yo salgo con mi papá y mi papá paga todo. Mi papá es de esos padres que no, yo me encargo, ¿qué es lo que paga a mí? No me ofendan. Entonces, el muchacho entiende que como es el papá de la hija que está ahí, no son gente pobrecita, que le iba a pagar. Entonces, esos sencillos detalles, no, en mi familia tenemos la tradición de hacer tal cosa, es bueno hablarlo. No, que en nuestra familia nosotros tenemos un apartamento, un edificio, perdón, y nos mudamos ahí todos los hijos. Yo no recomiendo eso, pero eso es bueno hablarlo desde ahora. No, que mis padres acostumbran a cazar y cada día de los padres, los hijos, nos vamos a la casa. Esas cosas se hablan, los detalles hogareños, las dinámicas familiares deberían conversarse desde ahora. El libro te da muchos más detalles, pero ahí tienen por lo menos 3 temas importantes que ustedes deberían saber. Algunos consejos, detalles hogareños. Bueno, y también deberían conversar los límites que se van a poner. Por ejemplo, mi esposa y yo, con mi suegra, aprendimos a poner límites. Las decisiones en mi casa no las toma mi suegra, las tomamos mi esposa y yo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, al principio ella era muy dependiente de la iglesia de donde salimos. Nuestra pastora tomaba decisiones y era muy buena decorando, así que nos pintaba la casa y nos regaló unos muebles, pero yo me daba cuenta que también eso podía ser peligroso, porque cuando tú te acostumbras a que alguien tome esas decisiones de quién decora, de quién pinta, de si se mudan, de dónde se mudan, puede tomar otras decisiones. Y tuvimos que hablar sobre los límites que se ponen. Entonces usted no puede vivir sin límites. Entonces es bueno hablar en el noviazgo. Mira, mi papá es arquitecto y a él le gusta decorar o decorador de interior, o mi mamá es contadora y ella asesora a los hijos con el manejo de las finanzas en la casa. Usted puede aceptar eso o puede decir no. Nosotros decidimos la decoración de la casa. O nosotros decidimos los nombres, por ejemplo. No, que en mi casa todos somos Pedro, decía alguien estos días en una entrevista. Mi abuelo se llamaba Pedro, mi papá se llamaba Pedro, yo me llamo Pedro y mi hijo se va a llamar Pedro. Eso hay que hablarlo en el noviazgo. Porque hay nombres que usted puede repetir, pero hay nombres que usted no quiere repetir y los hijos son de los dos. Entonces hay que hablar de los límites. ¿Hasta dónde mis padres pueden meterse? ¿Hasta dónde mi suegra puede opinar en la crianza de la hija? Cuando esté cediendo los límites, ¿quién la frena? No debe ser yo, debe ser mi esposa. Entonces mi esposa interviene, mamá, no se meta con Ricky, Ricky la está corrigiendo. En el caso cuando corrijo a mi hija, que ella como toda abuela viene a sugerir cosas. Entonces los límites hay que hablarlos. ¿Hasta dónde vamos a permitir? ¿Qué vamos a permitir? Etcétera. Déjame ver. Aquí termina este tema. Antes de pasar al segundo tema, quiero saber si hay preguntas de lo que ya se ha hablado. Hay una mano de aquí. Génesis, adelante. Hola, pastor, bendiciones. Yo tengo una pequeña preguntita. Con referente a eso de poner límites, yo no sé si está mal, en verdad, que, por ejemplo, mi prometido y yo hablamos de los límites también con referente a la iglesia. No me malinterprete, no es que yo estoy diciendo como que me molesta que él sirva, porque él tiene un don de servicio, el problema es que él no sabe decir que no. Entonces, a él lo cargan demasiado. Él todo el tiempo dice que sí y olvida ciertas cosas importantes porque se sobrecarga con eso. Entonces, quizás se malentienda, por ejemplo, con respecto a los líderes de la iglesia, como que yo prohíbo que él participe de cosas en la iglesia o que él sirva en la iglesia. Y no es eso, es que él se agota demasiado y se sobrecarga. Entonces llega a un límite donde todo tiene tantas cosas que hacer que no, o sea, las hace forzado. Entonces, yo soy egoísta por
poner un límite con referente a el servicio en la iglesia o qué yo debería hacer con respecto a eso? O sea, muy buena pregunta. Quizá eres egoísta porque no conozco todos los detalles ni la opinión de él. Pastor, lo puse en silencio. Lo mutearon de nuevo. Sácame ahí aquí me mucho. Mira, no sé en qué me quedé, pero conozco, la historia me parece mucho a la mía con mi esposa. Mi esposa es una persona sumamente servicial, que lo da todo. Ayer yo no la puedo, la gente me pregunta por qué ella no me ayuda cuando yo estoy predicando, que estoy de viajes, que mis libros se ponen en la entrada de la iglesia para venderlos después del servicio. Que ¿por qué mi esposa no me ayuda con la venta de los libros? Porque los regala. Le regala los libros a la gente, señores. Ustedes ven, el día que ustedes vean a mi esposa atenta a los libros fue porque sin querer, no, quítenla de ahí y véndanlo ustedes. Entonces, ella también es muy generosa y no sabe, ya sabe un poco. Los años le han enseñado los pleitos, pero al principio era mucho más generosa de lo normal con el tema de los límites. Eso es un buen tema de conversación ahora. Segundo, te voy a recomendar 2 libros, porque eso es un tema que no se va a resolver con 2 o 3 consejos rápidos que te puedo dar por aquí. Primero, hay un libro que se llama, parece que es para hembras, pero a él le va a ayudar mucho y léanlo los dos. Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Ojalá todos los servidores, todos los evangélicos deberían leer ese libro. Es genial. Hay otro libro que se llama Límites, asimismo, que también los autores no se los voy a decir ahora, pero son muy buenos libros los dos. Y, por supuesto, conversar ese tema, que él esté consciente de su nobleza, porque ellos lo hacen muchas veces por nobleza, que esté consciente de que si no ponen límites la gente abusa, que hay prioridades, que hay que saber decir que sí, que hay que aprender a decir que no sin sentirse culpables. Y yo creo que también eso se resuelve en gran medida con las consultas. Mi esposa me consulta, mira, en la iglesia donde yo vengo o en tal iglesia, tal pastor quiere que yo haga tal cosa. Yo les dije, quiero hablar contigo al respecto. ¿Qué tú opinas? Y muchas veces o le decimos que no y ella tiene toda la autoridad de decir mi esposo no está de acuerdo o hemos considerado que no ahora, o decimos que sí o moderamos eso. Sí, te puedo ayudar, pero solamente tal fecha, un día, tanto, etcétera. Entonces, eso deben hablarlo. Y es muy buena pregunta y digna de conversarle en un noviazgo porque trae muchos problemas. No solo en esos casos, sino a veces esa gente que se entregan tanto por los demás, que apagan el fuego a todos los barrios, a toda la familia, que resuelven todo y están ausentes en los matrimonios. Las esposas dicen, yo también te quiero apagando fuego aquí en la casa, y no hablo de lo sexual ahora, sino resolviendo cosas. Okay. Segunda pregunta, pensé que vi otra mano, no veo más manos. Bueno, alguien me escribe en privado, debes poner un puesto de Chimi que ella lo administre. La abuela tuya, fue sin querer, no sé qué fue sin querer, ok. Julio Barronado, ese fue el cantante. Muy bien. ¿Alguien va a preguntar antes de decirle algo que se me olvidó del tema? Pastor, Dios le bendiga. Bien. Sí, quiero hacerle una pregunta con referente a eso que usted estaba explicando sobre las personas que van a la casa, por ejemplo, los familiares, como en su caso, que tiene a su suegra ahora. ¿Cómo se manejaría esa situación? Porque sabemos que no es para siempre. O sea, ¿cómo decirle a esa persona, tú no puedes quedarte aquí por tanto tiempo porque nosotros somos una familia, aunque sea nuestra familia? O sea, ¿cómo manejar esa situación? Déjame ver si esto está en esa sugerencia que voy a dar. Si no está, lo voy a decir al final, pero es una pregunta muy importante y difícil. Algunos consejos para manejar las familias. Primero, aprender a escuchar. Cuando tú escuchas a los padres de ella, tú te empiezas a entender ciertas cosas. Cuando yo escucho a mi suegra, por ejemplo, mi suegra es una persona que fue la primera hija de 9 o 10 hijos, padres campesinos brutos, así que ella tuvo que tomar decisiones difíciles, no tuvo infancia, no tuvo juventud. Y eso me ayuda un poquito a ser más empático en ciertas cosas, a entenderlas más. Entonces, ahí usted, cuando
mi esposa escucha a mi papá y escucha que peleándome por la barba o qué sé yo qué, ella entiende un poquito, no sé si entiende, pero ella sabe por lo menos que es muy radical y ya entiende por qué en algunos casos yo le pedía hacer ciertas cosas y por qué nos cuidamos o nos abstenemos de ciertas cosas, por lo menos delante de ellos. Entonces, escuchar con empatía no significa estar de acuerdo en todo con los padres, pero sí tratarlo a él y a sus ideas con respeto. Mi suegra quiere, por ejemplo, el año pasado que el 25 de diciembre nosotros cenemos con ella y el 24. Mi suegra tiene 80 años. Yo siento en lo interior que ella cree que le queda poco tiempo. Quiere disfrutar más a sus hijas. Duró casi 20 años sin, no tanto porque Ana María viajaba mucho, pero duró un buen tiempo sin su hija en su vida y la otra también ahora por los temas laborales. Entonces yo lo entiendo. Obviamente no el 24 y 25 no podíamos estar con ella los 2 días porque hay más familia, pero sí tratamos de ser más empáticos y buscarle la vuelta. Entonces escucha a los padres, a la familia política y trata de ponerte en el lugar de tu pareja ante ciertas cosas. Recuerda que ella lo quiere mucho, él la quiere mucho y herir a sus padres los hiere a ellos también. Segundo, aprende a negociar las diferencias. En la charla que dimos sobre conflictos, hay muchos principios que nos pueden ayudar, pero se puede negociar con peticiones. Por ejemplo, cuando hay una familia que se queja de que los padres de la esposa se aparecen en la casa, de repente, domingo en la mañana, 10 de la mañana, tocan el timbre, estamos aquí. Y usted sabe qué pasa si usted tiene visita, usted tiene que dejarlo todo para atenderlos a ellos. Pero eso no está bien. Ellos iban a la iglesia y a veces tenían que dejar de ir a la iglesia porque llegaban los padres de la esposa. Entonces, ellos aprendieron a negociar. Y fueron a la casa de los padres y dijeron, nosotros amamos que ustedes nos visiten. Nos encanta tenerlos en casa esporádicamente, pero nos gustaría que nos informen antes de ir o cuáles días van a ir para esperarlos con mejor actitud, para prepararles algo, para saber si podemos estar y sobre todo que no sea en el horario de nuestra iglesia. Vamos a la iglesia un día o 2 días a la semana. ¿Es posible? ¿Ustedes entienden eso? ¿Podemos hacer algo? ¿Pueden esperarnos un rato más? ¿Pueden llegar una hora después? Eso se puede hablar. Entonces, en el caso de la familia, hay que entender 2 cosas. A veces hay padres que vienen de forma temporal y suceden cosas. Una vez mi suegra vino por un mes a casa y cuando se iba, cosa del diablo, extrayó la cosa en Venezuela esa y Guaidó y un lío y huelga y no estaban dejando entrar ni salir gente. Señor, el diablo es sucio. Entonces, yo no puedo decirle a mi esposa, tú me dijiste que era por un mes y ya van 3 meses. No, mi hermano, yo tengo que entender que hay una situación. Hay un familiar que va a venir a tu casa por 15 días, pero se enfermó, le dio algo, no puede coger un avión, no puede irse, etc. Eso hay que entenderlo. Pero al cabo de X tiempo hay que pensar primero si hay otras posibilidades. Hay otros hijos, en el caso que sean los padres, que se puedan turnar. Ni siquiera es que se quede a vivir con otros, sino que te dé descanso de vez en cuando y que una semana o un mes, etcétera, vaya y visite también a los otros hijos. Segunda posibilidad es, ustedes pueden pagarle otro lugar cerca y que vengan el día aquí, pero que duermen en otro sitio. A veces con tal de tener la noche libre, uno descansa. Tercero, hablar con tu pareja y decirle, fulano, cuando es un primo, cuando es un hermano, vino acá, no trabaja, no aporta, se come todo, eso es muy común y tiene que irse. Y él es un adulto y él no lo esperábamos. Entonces, dale tiempo a tu esposo, si es su hermano, a tu esposa, buscarle la vuelta, colabora, pero hay que buscar una fecha e informarle a la persona, mira, ya estamos un poquito incómodos por el espacio, por esto y por aquello, queremos ayudarte, estamos buscando trabajo y busca la vuelta de salir de ese familiar sin herirlo, sin botarlo de la casa, a menos... Ensalada. No quiero ensalada. A menos que sea ya algo violento o agresivo. ¿Hay tiempo para una pregunta más? ¿De qué? Dígame. Toca el salami, sí. A esa no mutean, no. A mí me mutean dando la charla y ella hablando de cena y de salami la dejan ahí abierta.
Lo que ya comió queso, es la de queso. Cuchara entera aquí. Vaya poniendo el caldero para que lo vaya friendo, para ir avanzando. Todo lo que hablan. En lo que yo la termino, tú lo vas friendo. Ah, pero no es Hasta que yo mía. Ay, termine. no, no es mía, es mía. Ya me emocioné. No es mía, espérense. Esa es mía, mía. Ay, perdónenme. No, ya, yo la muteé. No, no, ahorita no va a la iglesia el domingo porque son así. Estos diseñadores gráficos los mañoños. Bueno, pues si un hombre no sabe administrar su propia casa, ¿cómo podemos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué están peleando? Amén, amén, lo que sea que estén diciendo ahí la mensajería. Muy bien. Próximo tema. Me hubiera gustado saber qué espiritualidad. Una pregunta, pastor. Ah, pero yo estoy aquí peleando y me dicen nada. Yo levanté mi mano. Ah, no la vi, perdóneme. Dígame, Carla, ¿verdad? Sí. Ahora sí la estoy viendo, Carla. Dígame. Bueno, mi pregunta es la siguiente con relación al tema de los límites con la familia. Ujú. Yo tengo 2 hermanas, nosotras somos 3, pero yo siempre fui más apegada a mi papá y él, sí, todo lo de él es conmigo. Lo siguiente es, mi pareja y yo ya compramos apartamento y todo lo demás para cuando nos casemos ya prontamente. ¿Y si no se Entonces, casan? ¿cómo? ¿Y si no se casan? ¿Qué van a hacer con ese apartamento? Bueno, nada. Ay, Dios mío, hay que casarse obligado entonces porque que ya es ese gasto. Bueno, pues continúo. Ay, Dios. Entonces, ya nosotros estamos preparándonos para, bueno, para el matrimonio y todo lo demás. Mi papá, ya él está conversando conmigo de que él se quiere ir a vivir conmigo o él quiere vender la casa para él comprar un apartamento cerca de mí, para estar cerca de mí y de los niños. Él quiere estar cerca de mí y él quiere, él me está planteando como varias opciones de él querer comprar un apartamento cerca de nosotros o de él poder irse a vivir con nosotros, de él vender la casa o él dejar inquilinas y para él poder alquilar. Entonces, a mí me siento mal porque mi papá tiene 70 años y yo siempre he sido pegada a él. No sé ni siquiera cómo manejar esa situación. No sé ni cómo, ni cómo decirle las cosas a él. Yo no tengo ningún problema de que mi papá viva cerca de mí. Ahora, el tema es qué va a pasar después. A la Mira, verdad, como que no sé ni siquiera qué pensar ni qué decisiones tomar. gracias, Carla. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo 2 niños, pero mi pareja no tiene hijo. Perfecto, está bien. Mira, Carla, esto no se trata, lo que te voy a decir, de cómo tú se lo vas a decir a tu papá. Pide al Señor guía, dirección, ayuda, consejo, etcétera. Porque siempre, siempre los padres con honra y con respeto. Lo que no puede pasar es ni que vaya a vivir con ustedes ahora, ni tampoco cerca. Porque no es cerca, no es cerca porque quiere estar más tiempo con ustedes. Y por lo menos, esos primeros 5 años de matrimonio son muy, muy importantes para establecer las bases. Mi suegra está con nosotros, pero gracias al Señor no vino los primeros 3 años, vino después de los 4 años, que todavía, ¿verdad? Hubiese querido 2 o 3 más, pero ya les dije, son cosas que pasan. Entonces, no deben, ni cerca. Si usted puede, no vivan cerca a ti, a todos. No se muden cerca de los padres. No, múdense. Mire, yo vivo donde mis padres, que no es tan lejos, pero a la hora de tráfico, y mire, que mis padres es un extremo. Mis padres no han ido a mi casa 3 veces en 6 años de casado. Ellos son extremistas. Pero, gracias al Señor, ¿verdad? Aunque yo hubiese querido que vengan más. Pero no se mude tan cerca que esté de paso. ¡Ay, que estaba de paso aquí! No, ningún de paso. Ni tan lejos que no lo puedas visitar. Entonces, dentro del que sea del país, pero no cerca. Procuren, en el marco de lo posible, no mudarse cerca de ninguna de las familias. De ninguna de las familias. Ni tan cerca de la iglesia tampoco, donde se congregue. Ni mucho menos, mucho menos estos primeros 5 años, a menos que no haya opción, que no haya más hermanos que estén enfermos, que usted sea la única. Si usted puede pagarle a una enfermera e ir a su casa todos los días, vaya. Pero no los muden en su casa, salvo que sea extremadamente necesario.
ni cerca. Entonces ya el tema no es cómo hacerlo ni si hacerlo, no, es cómo decirle sin herirlo, porque tiene que decirlo, tiene que poner límites, sin duda alguna. Me hubiera gustado saber que espiritualidad no es lo mismo que ir a la iglesia. Señores, miren, un autor, Gary Chapman, perdón, establece que el ser humano, él estudia antropología también, es extremadamente religioso, en el sentido de, no habla del dominicano, del cristiano, no, el ser humano, que no hay ninguna civilización que no tenga un sistema de creencias sobre el mundo inmaterial, sobre lo espiritual. No hay en el mundo entero una sola civilización que no crea en algo o alguien. Lo segundo que descubrió es que tu sistema de creencia influye en el comportamiento tuyo. Es decir, que nos comportamos de acuerdo a las creencias que tenemos. Y esto es importante antes de casarse, hablarlo. Hay muchos problemas en las iglesias por lo que nosotros los cristianos llamamos el yugo desigual. Y hay gente que cree que esto no, pero que yo puedo, pero que no puedo, pero sí se puede. Miren, todas las religiones, o casi todas que yo recuerdo, recomiendan a las personas casarse con gente que tenga la misma religión. Oiga bien, esto no es un tema ni siquiera de la Biblia. Los musulmanes también. Y usted va a cualquier otra, los hinduistas, los chinos, todo el mundo, yo digo los chinos por una religión, pero la religión de los chinos, todo el mundo, o todas las religiones, o casi todas, recomiendan que usted se case con alguien de su misma religión. ¿Por qué? Es lógico. Cuando uno se enamora, se le va el juicio de la cabeza, pero es lógico. Nos casamos, tenemos un hijo, ¿dónde lo vamos a bautizar? Porque a lo mejor usted es cristiano evangélico, pentecostal, que no bautiza niños, entonces no lo vamos a bautizar el bebé. Pero quizás usted es cristiano evangélico de los reformados que bautizan niños. Sí, hay cristianos evangélicos que bautizan, episcopales o presbiterianos. Entonces, quizás para usted le da lo mismo que lo bauticen, pero hay gente que le bauticen un niño, eso sería escandaloso. Eso hay que hablarlo. Entonces, el nombre que le van a poner al niño, Saddam Hussein. No, porque mi abuelo era musulmán o iraquí y los Saddam Hussein eran buenos. No, pero hubo uno que era un dictador. No, pero ese es uno, pero hay miles que eran buenos. No, pero yo soy cristiano evangélico, como yo lo voy a poner Saddam Hussein o un hijo mío, Nabucodonosor. Los Nabucodonosores en mi religión son buenos y queremos ese nombre. No, pero la tuya era un demonio o no era malo. Entonces, los temas religiosos van a influir. Los domingos, toda la familia para la iglesia. No, pero a él no le gusta la iglesia. ¿Tú sabes lo difícil que es usted sola con sus dos hijos cada domingo en la iglesia y el marido viendo fútbol en la casa? O viceversa. El marido cada domingo, él quiere llevar, o la mujer quiere llevarlo a practicar natación, porque ese es el día que no tienen escuela y están libres y ella no tiene trabajo, pero él es de la iglesia y los domingos quiere ir al culto con sus hijos. Entonces, esas cosas influyen demasiado. Daremos cuenta a Dios en la eternidad. Hay gente que no tiene religión, que no cree en eso. Entonces, si yo no creo que tengo un Dios a quien darle cuenta, yo hago lo que sea. Yo no tengo que tener una creencia moral muy fuerte, porque si no estoy lastimando a ninguna persona, no hay problema, porque yo no daré cuenta. Entonces, las creencias son importantes. La Biblia habla, ustedes lo saben, pero no está mal repetirlo, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ese es el mismo texto que habla de yugo desigual, pero en una versión más moderna. Entonces es importante saber tu sistema de creencia. Es importante, ¿por qué? Porque le van a enseñar a los hijos la evolución, le vamos a enseñar la creación, le vamos a enseñar a orar antes de dormir, o eso no es importante para él o para ella. Los vamos a congregarnos o no vamos de nuestro dinero, como les decía en las clases de finanzas, como matrimonio, mi esposa y yo diezmamos a la iglesia. Pero si ella no es cristiana, ella va a decir, ¿para qué le va a dar ese dinero a la iglesia? Entonces yo me voy a sentir en falta o le voy a ocultar a ella que
estoy diezmando. Entonces, dice de mucha otra gente. Atención, escuderos. Esos temas hay que hablar. Los temas religiosos hay que hablarlos. Los temas espirituales hay que hablarlos. Y por supuesto, si no hay una religión común o una denominación, no es recomendable casarse. Pero yo voy a ser franco. Voy a ser franco con esto. Les digo la verdad, las estadísticas indican que la gran mayoría de personas cristianas que se casan con inconversos terminan descarriándose, no terminan ganándose al inconverso. El inconverso termina ganándoselo a ellos. Hay excepciones, por supuesto que las hay. Yo siempre recomiendo, cuando estén amigos, no lo descartes, invítalo a la iglesia, predícalo y si se convierte y se bautiza, pues sean novios. Pero no se casen con alguien que no tenga, ni siquiera no, que no sea cristiano igual que tú, no. Si tú eres mormón, no te cases con un evangélico. No importa, y yo soy evangélico, y yo quisiera que tú seas evangélico. Pero si tú eres testigo de Jehová, no te cases con un evangélico. Porque van a tener serios problemas. No, él es cristiano igual que yo, pero cristiano de cuáles? Porque un adventista casado con un pentecostal, los dos son cristianos evangélicos. Pero el adventista no come cerdo. Y si te ve comiendo cerdo, para él eso es ofensivo en el matrimonio. El adventista el viernes a las 6 de la tarde se quita y está puesto para su iglesia hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y si tú quieres el sábado o el viernes trabajar o hacer algo, los va a ofender. Te casas con ese evangélico el conservador y en Navidad tú quieres bailar con él. Hay personas, tengo yo parejas en la iglesia que bailan riquísimo y que el baile para ellos ha sido hasta de unidad, hasta los une más. Ah, no, pero si usted viene de mi cultura evangélica, bailar es pecado. Yo no puedo bailar con mi esposa y sentirme libre. Personalmente yo me pongo a bailar. Primero no sé bailar y segundo tengo un cargo de conciencia. Gracias a Dios que a ella no le gusta bailar. Pero si mi mujer fuera una mujer que le gustara bailar, no puede bailar con su esposo. Y eso es tan absurdo porque hacemos el amor, pero no podemos bailar. Entonces, esas cosas se deben hablar. Van a influenciar los nombres de tus hijos, la tradición de tus hijos, las finanzas. El domingo el hombre quiere ir a la playa, los fines de semana de resort, pero ella quiere ir a su iglesia o viceversa. Hay que hablar no solamente del tipo de religión, sino las denominaciones. Pueden ser los dos cristianos evangélicos, pero uno es bautista y el otro es pentecostal. Cuando se cambian de iglesia, si las dos son pentecostales y me voy a la iglesia de ella o la iglesia de él, no es tan difícil, pero si me cambio de una pentecostal a una bautista, el cambio puede ser muy drástico y hay gente que se siente descarriada casi mente. No digo que si son bautistas pentecostales no se casen, digo que lo hablen. A veces hay pentecostales que son más bautistas y hay bautistas que son más pentecostales. Otro tipo de influencia que puede servir en estos cambios es el tema de la edad. Ay, Jehová del cielo, si ustedes se llevan más de 10 años, eso es peligroso. 10 años está bien. A veces mucho, pero está bien. Pero más de 10 años es muy peligroso. Entonces, si ya se van a casar y no hay de otra, consideren esa brecha. Y el hombre, si es el que le lleva a la mujer, tiene que considerarla y tratar de estar a su nivel. Ahora no se ve mucha la diferencia, pero cuando usted tiene 60 y ella 50, las mujeres con los 50 están todavía en pleno fuego y un hombre a 60 ya está en retiro. Entonces las edades con una brecha muy fuerte pueden hacer mucho daño. Hay excepciones, sí las hay. Si es tu caso, ojalá. Segundo, las clases sociales. Este tema de Juan Luis Guerra, me enamoro de ella. Ella es estudia en la UNFU. Es una universidad prestigiosa de mi país. Y yo de la UAS, la universidad pública. Ella almuerza en el Lina y yo en un comedor social. Eso es muy lindo. Yo veía La Bella y la Bestia esta mañana con mi hija. Eso es muy lindo. Él es una bestia y ella es una princesa. Pero en la vida real, las clases sociales opuestas son un problema en los matrimonios. Un problema serio. Miren, el mío no es tan extremo, pero cuando mi esposa y yo nos casamos, mi esposa come con tenedor y cuchillo. Y con 2 tipos de cucharas. ¿Qué sé yo? Yo como con una cuchara. En mi casa se come con cuchara. Entonces, yo, gracias al Señor, empecé a trabajar en un banco a temprana edad y comencé a ver
el protocolo y decidí aprender a comer con tenedor y cuchillo. Pero cuando viene a ver, si no hubiese tenido también una esposa que me ayuda, hay mujeres que, ¿cómo tú vas a comer con cuchara delante de la gente? Y te ofenden, te hacen sentir mal, te hacen sentir inferior. Entonces, las clases sociales muy distintas pueden traer problemas. Hay casos de preparación intelectual. Yo tenía un caso en la iglesia una vez donde la chica era una profesional destacada, el chico no era profesional, y ella me decía, yo me siento a veces y mi familia siente que estoy perdiendo mi tiempo, yo siento a veces que no estamos sintonizados, no porque él no sea, porque hay hombres que no son profesionales, pero se han dedicado a estudiar empíricamente, pero él no tenía esas habilidades. Y eso choca, y la familia a veces comenta. No digo que no te cases por eso, pero digo que traten de hablarlo, ponerse de acuerdo. Y en tu caso, si estás inferior, como fue el mío cuando me casé, que no tenía las etiquetas y protocolos, yo aprendí, lo estoy aprendiendo. Entonces, en tu caso, si eres el inferior, trata de aprender si realmente vale la pena. Pero esas distintas clases sociales pueden afectar bastante. Y por último, la personalidad. Te enamoras de la personalidad, pero te casas con el carácter. Te enamoras de la personalidad, pero te casas con el carácter. Ay, que a mí me encanta que ella es tan simpática, conversadora, que tiene tantos amigos. Y cuando te casas, tú la ves conversando con todo el mundo y tantos amigos y saliendo con ellos, y tú ves, empiezan esos celos. Ah, pero tú te enamoraste de su personalidad. A ti te gustaba que ella era muy amistosa. Ay, pero que él es tan bondadoso y ayuda a las viejitas y está todos los días en la iglesia ayudando. ¡Qué servidor! Y te casas y el hombre no para en la casa porque está ayudando a las viejitas y al barrio. Y te enojas. No hablo del caso ahorita de las amigas, sino de cualquier cosa. Entonces, te enamoras del carácter, te enamoras de la personalidad, pero te casas con el carácter. Eso también puede significar algunas cosas. Miren, es un capítulo bien rico que tiene el libro, pero ya no lo vamos a tocar por un tema de tiempo. Pero hay gente que son mañaneras, hay gente que son nocturnas. En el noviazgo eso no molesta. Eso se respeta, me voy a dormir, o la gente cuando está enamorada cede. Pero en el matrimonio eso afecta muchísimo. Si usted es mañanero, usted es esa persona que se levanta a las 6 de la mañana con ánimo y ve qué es lo que vamos a hacer y prepara un desayuno y vamos a desayunar y está hablando mucho. Pero el que no es mañanero se levanta a las 8 arrastrando los pies, está como las computadoras Pentium 1 y suben al paso y se bañan lento y no se quiere desayunar con nadie. Y eso puede ser un problema en el matrimonio. Porque usted a lo mejor en la mañana quiere pasión, quiere aprovechar antes de ir al trabajo, quiere hacer esto, y esta otra persona quiere levantarse de aquí a las 10 de la mañana. Ah, pero si usted es nocturno. Ah, yo soy nocturno, yo puedo quedarme aquí después de esta clase hasta las 1 de la mañana escribiendo el libro, leyendo, qué sé yo qué, pero mi esposa no está nocturna. Entonces yo estoy encendido a las 11 de la noche y quiero deshacer, pero mi esposa está ya haciendo cambios de luz. Y eso es bueno hablarlo ahora. ¿Por qué? Porque era muy común cuando mi esposa y yo nos casamos, que ella se levantaba temprano, estaba encendida y yo estaba al pasito. Y luego en la noche yo quería estar con ella íntimamente, pero yo no quería dormirme. Yo quería estar íntimamente, pero yo podía estar a las 11 de la noche. Pero ella quería estar a las 10 porque tiene sueño. Pero está bien, yo puedo estar a las 10, pero después no me voy a quedar a dormir porque quiero ponerme a leer. Ah, pero si yo estoy íntimamente con mi esposa y después me voy a leer, eso es una falta de respeto. Usted tiene que dormirse a las 10. Ustedes no lo entienden tanto ahora, pero en los matrimonios las diferentes personalidades chocan constantemente. Entonces hay que hablar desde ahora. ¿Cómo tú eres? ¿Eres más nocturno en la mañana? ¿Tú estás encendida o encendido? ¿O vas a paso lento? ¿Eres muy conversador? Si él habla mucho y qué lindo. Yo puedo escuchar horas, durar horas hablando con él. En el matrimonio eso es harta. Tú sí habla, cállate. Entonces, y él es tan generoso y todo el dinero lo da. En el matrimonio eso es un problema porque es nuestro dinero que está dando y hay que pagar la renta y nos quedamos sin nada porque lo dio. Ah, pero es que esa persona
hay algo que es tan social y siempre está en compartir y me saca y me invita, pero en el matrimonio usted no, a lo mejor usted no es tan social, no quiere estar con gente en la casa todos los días. Ayer se quejaba una esposa, me decía, yo quiero viajar, morena, fogosa, yo quiero viajar, a mí me gusta viajar, así habla rápido, a mí me gusta salir, pero este marido mío no quiere salir, yo me voy sola. Estaba muerto de risa, me voy a ir sola, te vas a quedar en la casa. El hombre no quiere salir de su casa y la mujer quiere estar en un avión. Entonces, eso usted lo dice ahora, ay, qué lindo, a ella le encanta salir. Y a mí no, pero los polos opuestos se atraen, pero cuando se casan, se dan dolores de cabeza. Claro que sí, que hay diferencias y las diferencias se aplauden, pues las diferencias nos perfeccionan, las diferencias nos ayudan, las diferencias suman, pero las diferencias muy extremas pueden ser problemáticas. No te digo que no te cases, te digo que las hablen ahora, esas diferencias. Hablen esas diferencias que tienen ahora. Hablen bien claro. No, a mí me gusta la playa, a mí la montaña. Perfecto, pues vamos a tener que ir planificando desde ahora. Un aniversario será en Valladolid, es una región de mi país de playa, y el otro será en Jarabacoa, montaña. A mí me gusta viajar, a mí no me gusta viajar. Bueno, pues vamos, de los 5 viajes que yo quería hacer el año que viene, vamos a hacer 3. Hago uno con la familia y los 2 contigo. Pues está bien. Se habla, a mí me gusta darlo todo, yo soy tacaño. Bueno, pues tú administras, pero vamos a sacar una cuota para dar. Las diferencias de personalidad hay que hablarlas desde ahora para cuando surja en el matrimonio, ya hay conocimientos de causa y podemos manejar. Aquí termina la clase de hoy. Tengo tiempo para preguntas. Como es el último día, así que podemos tomarnos 5 o 6 minutos más antes de irnos a los grupos pequeños. Willy y Yesenia levantan la mano. Adelante. Buenas noches, bendiciones. Gracias, hermano. Amén. La pregunta es, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué recomendación podría dar en el caso de los matrimonios que uno es nocturno y otro es mañanero? Sí, muy buena pregunta. Entonces, en el caso, por ejemplo, mío, que somos así, yo tuve que enseñarle a mi esposa que yo no me voy a quedar en la cama a las 9 de la noche. Tuve que decirle y explicarle, que ella lo entienda. Entonces, ¿qué hacemos? En mi caso, por eso siempre se trata de ceder y negociar, ceder y negociar. Yo voy a repetir mucho esa palabra constantemente, porque esa es la vida de un matrimonio. Acostarme con mi esposo un rato, a las 9 de la noche, ya cuando ella está casi dormida me puedo ir, pero ella lo sabe, porque ya lo hemos hablado, ¿verdad? En algunos casos me quedo. Entonces ella sabe que yo no me voy a levantar a las 6 de la mañana feliz cantando alegre, como dice la canción. Entonces ella se levanta primero y va adelantando algunas cosas y yo me voy levantando como 3 horas después, aunque esté despierto, pero tú sabes, levantándome el paso. Entonces hablarlo y ceder cosas. Entonces, si la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Nuevos Comienzos, vamos a tener 3 reuniones en mayo, 9 de la mañana, 10:30, 12. Si tú eres mañanera, tú vas a querer estar a las 9 de la mañana porque te da tiempo de tener el domingo libre entero. Si tú eres nocturno, tú quieres estar a las 12. ¿Cuál es la recomendación, Willy, en ese caso? ¿A cuál de las 3 vamos? Ir al medio, al medio. A la del medio, exactamente. Entonces, eso se trata el matrimonio. Estar cediendo, estar negociando. A veces no es mala, no son malas las diferencias, a veces son malas las sorpresas. Que la gente no se entere. Cuando usted se casa, enterarse que uno es así, el otro es asado. Entonces, tú quieres buscar a tu mujer en la mañana, mi amor, estoy disponible. Yo hablando bobería. Pero ven acá, pero antes, no, usted no se daba cuenta antes porque usted no la llamaba, porque usted estaba trabajando esa hora y ella, usted le daba tiempo. Entonces, a veces no son malas las diferencias, sino no hablarlo y no ponerse de acuerdo. Entonces, el tema es hablarlo y ceder en gran parte. Carla o Natanael. Yo nuevamente, pastor. Bueno, pastor, ¿qué usted nos sugiere o qué usted nos recomienda? En el caso de nosotros, yo soy muy conversadora, yo hablo demasiado, mucho, soy la que, ya usted sabe, soy la que más hablo. Entonces, él no, él es
muy reservado, él es de muy poco hablar, muy poco conversador. Yo tengo que estar como encima de él para nosotros poder hablar. Entonces, yo soy muy empalagosa, absorbente, muy chulámbrica. Entonces, él no, él es muy seco. ¿Qué tiempo ustedes tienen juntos, Carla? Nosotros tenemos 4 años. Ah, está bien. Yo te iba a decir, si tienen menos de un año, no se casen, pero está bien, 4 años, porque ya ustedes se conocen bastante bien. Sí. Mira, todo se resume a lo mismo que dije a mi querido anterior, negociar y ceder. Tú sabes que él es así. Entonces, ¿qué yo te digo? Habla, lo que va a hacer es escucharte, pero no te enojes cuando él no hable tanto como tú. Y en algunos casos, por supuesto, cuando él está hablando, presta toda la atención y cállate, porque a veces la gente que habla mucho no oye, para que él estimule el hablar. Entonces, lo de empalagoso es igual. Mi esposa es así también. Yo soy un poquito también empalagoso, pero ella es mucho más que yo. Entonces, es un tema de saberlo decir, como les dije ahorita, que lo sepan. Y eso no es malo, ser diferentes no es malo, es rico, enriquece, pero se habla, se dice, y se cede, y se cede, y se cede, y habla un chimeno. Y encuentra a otra gente con quien hablar. Si tú eres de las que trabajan, y en el trabajo no puede hablar mucho, vas a llegar a la casa con muchas ganas de hablar, ten amigas. Señores, la mayoría de matrimonios tienen problemas por falta de amigos del mismo sexo generalmente, ¿eh? Tengan amigas, mujeres, con las cuales hablar y desahogarse. Hay mujeres con pique. Cuando hablan media hora con una mujer se le va el pique. Si usted no habla con una mujer, ¿con quién usted va a querer pagar el pique? ¿Con el marido o a desahogarse? Tengan amigas, las que son habladoras, tengan muchas amigas y hablen mucho. Y usted se harta de hablar. Cuando llega allá donde el marido casi no habla, te va a hablar un poquito menos. Y él, por supuesto, seguir estimulándolo a escucharlo, a oírlo, a tener conversaciones que no sean monólogos. Y obviamente, si él está aquí, trate de hablar y trate de ser un poquito más cariñoso. Otro punto es, pastor, que él me dice que yo soy muy mecha corta. Que yo soy mecha corta y que él es mecha larga. Entonces, como que yo me desespero o me altero o... Sí, aprendan mutuamente. Los dos tienen que aprender del uno con el otro. Eso es muy lindo, porque el uno ayuda al otro cuando el otro se le vaya la guagua. Lo importante es que no me frenen. No, escúchalo a él. Mi esposa, yo les decía una vez, es muy generosa y yo soy más tacaño. Y no se trata de que ella sea tacaña y yo generoso, sino que los dos aprendemos. Y yo a veces la freno y ella a veces me motiva. Estamos así. Ella es más empática con la gente. Yo soy más distraído. Entonces ella me dice, presta atención, mira, fulano te escribió, devuelve la llamada. Entonces a veces yo le digo, no tenga tanto sentimiento con la gente, que la gente, mira, ya se arreglan y tú todavía estás orando por ese matrimonio y ellos están, mira a la mujer embarazada. ¿Y tú cómo tú crees que se embarazó? Entonces hay que estar constantemente yo ayudándola para que no sea tan, y ella ayudándome para que sea un poquito. Entonces manejen ahí siempre esas ayudas mutuas. Tengo aquí a Andy y Orelis y después Mariano y Diana. Cualquiera de nosotros. Pastor, Dios bendiga. Preguntas, adelante. ¿Escucha? Sí, señor. ¿Y qué pasa cuando uno es nocturno y mañanero y ella solo es mañanera y ya? Yo le dije, pasa muchísimos problemas. Cuando uno es nocturno y mañanero y ella solo es mañanera. Ajá. No, aprovechen en la mañana, aprovechen. Gloria a Dios por ti. La mañana sacan el provecho bastante, porque tú sabes que en la noche ellas se van a ir apagando los breakers. Entonces es eso. Y no planifiquen muchas cosas de noche, cero vigilia, y que vamos para la casa de fulano a las 10 de la noche. No, porque que la mujer te va a empezar a bostezar y a aburrirse y a quejarse. Entonces hagan más retiro y más cosas. Es así, es conocer la otra persona y apoyarles más. Mi querido Mariano o Diana, cualquiera de los dos. Sí, buena. No, quiero aportar con relación a eso, en eso de la diferencia, que para Carla principalmente, que en esa etapa de noviazgo, es una etapa donde tú evalúas si esas diferencias estás dispuesta a soportarla toda la vida, porque a veces
sabemos que él es mecha larga, yo mecha corta, o él es la mañana, yo en la noche. Antes de casarnos estamos dispuestos a aguantar eso, pero después pasa que al pasar el tiempo eso comienza a convertirse en un problema, y es por eso que antes de es bueno evaluarlo. Yo estoy dispuesto a soportar esto toda la vida, porque no puedo ir, si ya yo sé que es así, no puedo ir a cambiarlo al matrimonio, aunque tenemos que ceder, que es una palabra que has dicho mucho. Pero tenemos que evaluar si estamos dispuestos, qué tanto estamos dispuestos a soportar esas diferencias, porque es algo que por lo general pasa mucho. Excelente, mi querido cuñado, gracias. Hay una última pregunta. Esta es la última noche, aprovechenme, ya de aquí usted se va para sus grupos pequeños. No digo que usted no pueda seguir preguntándole a sus matrimonios, ellos son geniales, mucho mejores que yo. La mayoría de ellos tienen más años que yo de casado, hay uno que tiene hijos de mi edad. Pero si puedo aportarle algo, se lo voy a aportar por aquí. Así que les voy a dejar entonces con unos consejos finales. Mari Ladies y Juan Miguel, con ustedes termino las preguntas. Una pregunta, ¿cómo, Dios le bendiga, cómo aprender a negociar y a ceder con los esposos o la esposa? Que es bien difícil a veces. Eso es todo un tema, todo un tema. Gracias. Lady. Pero todo empieza en la conversación, en el diálogo. Todo empieza no en la imposición. Recuérdense que hablamos un día de eso, de manejar las diferencias y cómo hacerlo. Si ustedes tienen los videos, están en YouTube. El último no se les mandó el link porque se abrió al público. Pero repasen esos videos. Vamos a sentarnos a hablar. No reaccionen. Ante las diferencias, uno tiende a reaccionar. Y mira, como tú, vamos a sentarnos a hablar. Mi amor, hemos hablado que estamos en planes de comprar una casa y te vas a un mall y que compré una cartera que ahora no necesitas, que no es tan importante. ¿Cómo podemos hacer para que eso no vuelva a suceder? Dime, ¿por qué no me informas? Y conversarlo, no desde tú siempre, tú nunca, ¿por qué tú? Desde el diálogo, desde las conversaciones. En medio que tú sabes que en el trabajo necesito esa cartera porque esa cartera yo la voy a vender y me va a traer. Bueno, por la próxima vez, infórmame para yo estar al tanto, para no pensar, ok, entonces es un tema de cómo yo voy a ceder un poco a mi pique y cómo tú cedes, que es verdad, la próxima vez te voy a informar porque eso es un gasto que no estaba en el presupuesto. Pero todo parte desde la conversación, todo. Hay que hablar. A veces uno se queda callado porque cree que el otro adivina o te empieza a tirar puya. Las mujeres son muy buenas en eso. Sí, no, y yo, ay, Jehová del cielo, yo voy a tener que comprarme mi regalo de San Valentín, porque si no, y el hombre en Belén con los pastores. No, hermana, no dígalo, mira, viene el 14 de febrero, ¿para dónde vamos? Ya, si ese hombre siempre se le olvida, dígaselo y salga de eso. ¿Para qué? De que tú verás. ¿Sabes que hay mujeres que hacen eso? De que tú verás, estamos a 13 y yo no veo que él está haciendo nada. Tú verás lo que va a pasar si no hace nada mañana. Pero ¿para qué tú quieres pelear? ¿Para qué? Eso no genera nada, no da nada, ningún provecho. Si siempre se le olvida, recuérdaselo, mi amor, ¿para qué vamos a hacer el 14? ¿Qué me vas a regalar? Ya. Ay, pero pastor, oiga bien, es mejor perder el orgullo y estar feliz que usted ganar un pleito y estar pillado o enojada. No tire puya, dígale las cosas. No espere que salgan de ellos. Claro, hombres, tenemos que ser más activos, por supuesto, más detallistas. Pero mientras tanto aprendemos, mujeres, díganos las cosas. Consejos finales. Consideren estas señales antes de casarse. Primero, ¿se gustan físicamente? Sí, hay que gustarse. En las iglesias a veces, no, usted está esperando un príncipe azul, pero Dios le tiene una rana ahí por estar. No, ninguna rana. Aunque le tenga una rana, tiene que gustarle su rana. La bella y la bestia, le dije que la vi hoy, le gustó su bestia, le gustó el final y se transformó en un príncipe, ¿verdad? Entonces tiene que gustarle. Ella no me gusta, yo no le gusto, pero no, hay que gustarse. Quizás el gusto no es todo. No, quizás no. El gusto no es todo. Hay mujeres más bellas que mi esposa. Hay hombres mucho más lindos que yo, pero a mí me gusta mi mujer. Me gusta mi mujer. Entonces usted tiene que gustarle la persona. Físicamente, es una relación bíblica, hombre y mujer. Si usted es homosexual, deje eso y busque de Cristo, ¿verdad? No, busque de Cristo, eso es importante. Y deje ese hombre o deje esa mujer si es lesbiana. Tercero, después que se están conociendo, su vida espiritual es mejor. Eso es muy lindo.
Eso es una señal de Dios. Se motivan a orar, se congregan juntos, leen la Biblia, hacen obras sociales, aportan a la iglesia con el servicio, con las ofrendas, visitan, o sea, espiritualmente hablando, están creciendo, o desde que son novios, ahora mismo oro menos, no estudio la Biblia, no estoy decreciendo en la iglesia. Esos son señales importantes. Próximo, sus pastores están de acuerdo, o por lo menos los líderes. Si no están de acuerdo, ¿cuál es la razón? ¿Es de peso? No, porque él es morenito y al pastor le gustan los blancos, ¿no? El pastor es un loco, deje eso. Pero el peso, mire, él es divorciado, con 3 hijos, se divorció otra vez y ahora te va a casar contigo, que eres una señorita. Miren, perdónenme por lo que les voy a decir, pero las relaciones cuando usted se casa con un hombre o una mujer con hijos, con mucho, pero requieren mucho más madurez, templanza y conversaciones. Oiga bien, no es que no se case con un hombre con hijos o con una mujer con hijos, es que tiene que tener más conversaciones, consejería, aunque no tengan problemas. Busque consejería en pastores, en matrimonios, en psicólogos. No se case con una gente con hijos conociéndolo poco tiempo, porque los hijos influyen mucho en el matrimonio, mucho, y la mamá de ese hijo o el papá de ese hijo estará presente en el matrimonio de una manera u otra. Eso es, no te digo que que lo deje por eso, pero tengan conversaciones claras. El niño vivirá con ustedes. ¿Quién los va a corregir cuando haga algo? Un tema delicadísimo. Usted no se imagina la cantidad de problemas que hay en las iglesias, sobre todo por parejas que uno tiene hijos y el otro no, o los dos tienen hijos y se casan. Yo quiero traer ese tema pronto. Se lo dije a mis pastores de matrimonio, José y Jocelyn, se los recuerdo. Nos urge traer a la iglesia esa charla, como los hijos de los tuyos, los míos y los nuestros, así se va a llamar. Muy bien. La relación les hace vivir en pecado contra Dios, en pecado. Eso, frénenlo. El pecado trae consecuencias. El pecado contrista al Espíritu Santo y no los puede bendecir en su noviazgo. Miren, si ustedes ya fornicaron, si ya tuvieron relaciones sexuales, 2 consejos. En primer lugar, pídanle perdón al Señor y arrepiéntanse. En segundo lugar, pongan reglas para que no vuelva a pasar. Ya, se trata de eso. No se sientan, no voy a cargar más culpa en ustedes, pero pongan reglas. Traten de no estar solos, traten de no ir a lugares privados, de no volverse a tocar. En mi libro yo hablo mucho de eso, en el amor en tiempos de Génesis. No le dé privilegios de matrimonios a quien tiene solamente un noviazgo con usted. El sexo incluso hasta es un factor para casarse. Una vez me escribió una muchacha, tenemos 7 años de noviazgo y él no me quiere pedir matrimonio. Yo trato de no aconsejar mujeres, ¿verdad? Se la iba a pasar a mi esposa, pero antes de pasársela le pregunté, una pregunta y perdóname la indiscreción. ¿Ustedes ya han tenido relaciones sexuales? Sí, nosotros tenemos. Ellos eran nuevos creyentes. ¿Para qué un hombre se quiere casar si tiene relaciones sexuales con la novia con frecuencia? Entonces, cuando usted tiene relaciones con frecuencia, usted no se quiere casar. Traten de no tenerla. Si la tuvieron, arrepiéntanse y pongan límites claros para no volver a hacerlo. Verifique bien que el otro esté buscando pareja porque quiere casarse y no porque quiera llenar un vacío o salir huyendo de la casa. Hay mujeres que están siendo golpeadas, abusadas o maltratadas en sus casas por los papás, las mamás, los hermanos, y se quieren casar rápido para salir de eso. O hombres también que están pasando hambre y quieren casarse para comer bien. Eso no es sano. Hay que tener motivos correctos para casarse. Ninguno de los dos está empeñado en cambiar al otro radicalmente. Yo les dije, hay cosas que debemos ceder, pero yo no puedo casarme contigo para cambiarte. Tú verás, cuando yo me case con ella, la voy a arreglar. Cuando yo me case con él va a estar tranquilo, porque él ahora es así. Él es muy celoso, pero tú verás cuando nos casemos. O tú verás, ella me da golpe, pero cuando nos casemos eso no va a pasar. No se cambia. Dicho sea de paso, en el noviazgo no se aguantan ni golpes, ni infidelidades, ni maltratos verbales frecuentes.
En el matrimonio yo tengo que, hermano, espérese, vamos a orar. No, golpes no. Yo nunca le digo a una gente por golpe. El hombre que me golpea a una mujer de la iglesia o viceversa, sabe que tiene problemas serios en ese matrimonio. Pero en el noviazgo, en el matrimonio, espérate, mira, vamos a ver, que me habló muy duro, que me agarró por los brazos, que me amenazó, y uno trata de cuidar, de restaurar. En el noviazgo no se aguantan infidelidades. Oiga bien esto. Ni nadie me pregunte, pastor, pero él me fue infiel y yo lo perdoné. A mí no me pregunte eso, pues yo no le voy a apoyar eso a usted. Yo no le voy a apoyar. En el noviazgo no. Yo creo que cuando alguien le es infiel en el noviazgo es una señal de Dios. Usted no está orando para que Dios le confirme. Ahí tiene una confirmación. Bótelo o bótela. Perdóneme, en mejillo. Estamos aquí en Estados Unidos, me llama la policía después. Ni golpes tampoco. Ni que le robe. Que me robe tampoco. En el noviazgo no. A menos que Dios le haya hablado y hay un arrepentimiento demasiado y cambió mucho, ya cada quien tiene sus problemas. Yo no te lo voy a recomendar, pero cada quien, ¿verdad?, tiene su dinámica que uno tiene que respetar. Ok, entonces, que él tenía una novia y la dejó por mí. Fue peligrosísimo. Pero ya ustedes son novios, me imagino que no están en esa etapa. Pero eso no, si te la deja otra por ti, a ti te va a dejar por otra. Que él ahora me alejó de la iglesia. Me dijo, mira, tú no puedes estar metido en esa iglesia o en ese ministerio o con esos amigos. Y te quiere alejar de tus amigos, tus amigas, de tu círculo. Hay cosas que uno le dice a la gente que baje tanto la guardia o tú no puedes estar metido en todo como antes. Pero si te quiere alejar de donde tú eres o donde eras, es muy peligroso. Ten mucho cuidado cuando las cosas en común son demasiadas distintas o las cosas, perdón, no tienen cosas en común. Y finalmente, cuando sus padres están en contra. Cuando los padres están en contra, yo no le digo a la gente que se deje, pero le digo que se dé más tiempo antes de casarse. De verdad, de verdad, de verdad. Miren, una suegra es mala queriéndote. Imagínese una suegra que no te quiera. Eso es terrible. Terrible. El diablo. Entonces, los padres cuando no están a favor por algo, a veces se equivocan, por supuesto. Es una buena oportunidad para orar para que Dios los convenza. Porque si es de Dios, Él los puede convencer. Entonces, si los padres están en contra, pero tú hablas con los pastores y los pastores están a favor, te tienen mitad y mitad. Pero si los padres están en contra y los pastores también, salga de ahí, esa relación no va a funcionar. O al menos no ahora, de ese tiempo. No se case con alguien que sus padres estén en contra. Va a ser muy feo esa boda sin sus padres o sin sus pastores. Así que trate de usted dar tiempo hasta que Dios convenza o hasta que usted esté bien, pero bien convencido de que a pesar de ellos están equivocando, que es muy raro, y no usted. Aquí termina esta charla. Yo siento, y lo he hablado con algunas personas, que ha sido de mucho provecho, que ha sido de mucha bendición. Me gustaría escuchar 3 personas antes de mandarlos a los grupos pequeños que puedan dar su valoración sobre esto y despedimos y nos vamos a los grupos pequeños. Tengo aquí a Marilady, tengo a Britney y la tercera que se sume ahora. Adelante. Y Jimmy, los escucho. Pero mucho audio. Déjeme parar la grabación, entonces no se ponga muy largo. Va y grabación. Ok.